Tenemos hambre de todo. ¡Alguien tráigame comida! ¡Rápido! Menos de gloria. Seguimos escuchando, si te animás. Lo que sea. Hablamos de deporte y nunca pateamos una pelota. Hablamos de música y usamos audífono desde antes de los 30. Comentamos sobre cine y nuestras discusiones sobre el séptimo arte son para saber si pedimos pochoclos salados o dulces. Bastardos sin gloria. Hablamos por hablar, pero siempre con clase. Escuchanos los sábados de 17 a 19 por Sin Dial Radio. Bien, seguimos en Bastardos sin Gloria, último bloque, últimos 10 minutos de programa y tenemos el agrado, el privilegio y para mí es un orgullo casi tener en comunicación al señor Pietro Sorba. Ahora, Pietro, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un placer estar comunicado con vuestro programa y con vuestros oyentes. Muchísimas gracias, Pietro. Somos asiduos lectores y fanáticos de los libros de Pietro Sorba. A mí particularmente me interesa y me sirve mucho el de Bodegones, y creo que mi compañero acá también. Por supuesto. Has editado una gran cantidad de libros en estos últimos tiempos y bueno, y te dedicás casi desde siempre a lo que es el periodismo enogastronómico. ¿Fue algo que descubriste de joven, querer dedicarte a esto? No, empecé hace 22 años atrás. Antes, o sea, yo trabajaba del otro lado del mostrador, siempre en la industria gastronómica, pero digamos desde el lado de quien organiza cocinas, equipo de cocineros, provisiones, menúes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, desde que llegué acá a la Argentina, empecé a volcar, digamos así, esa experiencia previamente acumulada en Italia, acá, porque se generaron las oportunidades para que yo pudiera, bueno, valga la redundancia y la repetición, digamos, volcarlas a la gráfica y al periodismo. Así que bueno, fue una feliz combinación, ya que pude conocer realmente a fondo las dos facetas de un negocio que es realmente grande y fascinante. Has hecho periodismo en este rubro en varios países, no solo aquí. ¿Y el tema de los bodegones es algo que se replica en Latinoamérica o es más bien cultural nuestro? No, hay un redescubrimiento. En los últimos años se ha generado un redescubrimiento, diría, muy importante de los valores, diría yo, autóctonos de las diferentes cocinas regionales que componen el continente. Entonces no es casualidad que haya un redescubrimiento y una valorización o revalorización de la cevichería, de las picanterías en Perú, de los botequines en Brasil, pues no podía faltar, digamos, un redescubrimiento y una valorización muy importante de nuestros restaurantes típicos que son los bodegones. Es, diría yo, casi la consecuencia lógica de, ¿cómo puedo decir?, de un mensaje, digamos, masivo que llega a la gente con modelos culinarios casi improponibles a veces, que no tienen una aplicación práctica en la vida de todos los días, y la gente, digamos, eso lo entiende y empezó, gracias a este fenómeno, a valorar los sabores simples, los sabores auténticos, los sabores contundentes, la comida realmente que te dan confort, la comida que reúnen los amigos y las familias. Y no es casualidad, como decía, que los bodegones entraron un poco en esta revalorización, y hace, diría yo, 5 o 6 años hay una vuelta, diría, casi prepotente, en el buen sentido de la palabra, de los bodegones dentro de la escena gastronómica porteña y nacional. De la gran cantidad de parrillas, pizzerías, pulperías, bodegones que has recorrido, calculo que te has dejado un montón de conclusiones y de información acerca de la gastronomía argentina y cómo se desarrolla. ¿Qué crees cuál de todas estas especialidades crees que es la que el argentino se siente más cómodo y desarrolla con mayor holgura en nuestro país? Bueno, además de las conclusiones, me llevé bastante kilos. Claro. Bueno,
Eso, pero más allá de la broma, los argentinos tienen, en general, digo yo, por supuesto, no siempre se habla en términos generales porque por supuesto después hay fenómenos incipientes o fenómenos que empiezan a tomar forma, digamos, como las personas que empiezan a tener una orientación alimenticia, digamos, que va hacia lo vegetariano y ese tipo de cosas, pero hay que hacer siempre, digamos, un razonamiento macro y después a partir de ahí ver los detalles. Digamos, si dentro de una visión macro es evidente que los argentinos tienen tres grandes amores, las tres P, que son la pasta, la pizza y la parrilla. Y la parrilla, totalmente. ¿Por qué? Porque por un lado existe un vínculo muy fuerte dentro del esquema alimenticio argentino con la carne vacuna. Es el resultado de un proceso histórico que empezó pocos años después de la llegada de los españoles con la introducción del ganado vacuno acá a estas latitudes. Y bueno, ganado que finalmente se transformó en la fuente proteica, la fuente de alimentación de más fácil alcance y más barata, y por lo tanto, digamos, generó una costumbre y formó un paladar que hasta el día de hoy sigue privilegiando la carne vacuna. Bueno, por otro lado, un poquito más tarde, cuando llegaron los emigrantes, evidentemente el modelo italiano fue muy fuerte, dejó una huella muy fuerte, al punto tal que, bueno, lo pueden ver ustedes en casi toda la ciudad del país, no existe ciudad, no existe pueblito donde no haya una pizzería, y creo que existe muy poca gente que no le guste la pizza, y lo mismo vale un poco digamos, con el tema de las pastas, ¿no? Digo, claro. Creo que a todo el mundo, casi a todo el mundo le gustan, y bueno, y esos son tres elementos muy importantes dentro de lo que es el esquema del paladar argentino, y a esto después hay que agregarle algunas realidades que pertenecen a la cocina regional del país, como por ejemplo la del NOA, que tiene, digamos, una fuerza bastante importante dentro del esquema de la cocina nacional. Y bueno, y así se fue formando el paladar y las costumbres. Y de a poquito, digamos, este es un esquema que por supuesto lentamente pero constantemente va cambiando, va transformándose, y bueno, ahora estamos en una etapa en la cual los jóvenes cocineros están intentando rescatar un poco toda esta información, toda esta secuencia histórica, para transformarla, no sé si transformarla, pero para acceder a través de esa información y de esa herencia a un modelo culinario, a una cocina argentina proyectada hacia el futuro. Okay. Con nuestros amigos tenemos el libro de los bodegones y medio que vamos tachando los que vamos recorriendo, que están recomendados ahí. Pero ahora, sin dar ningún nombre ni ninguna referencia, si yo no conozco un lugar, ¿qué me recomendás vos que observe como para deducir que acá voy a comer bien? No es una pregunta. Bueno, hay que observar, digamos, lo que tiene en la mesa de al lado. En primer lugar. Eso quizás es el primer... hay que prestar atención a eso, porque observando un poco lo que pasa en la mesa de al lado, uno puede, bueno, por lo menos ver el plato, y si más o menos entiende un poco de comida, tampoco hay que ser un experto para llegar a una conclusión. Si vos ves una carne espectacular, acompañada por una montaña de papa, unos morrones asados bien hechos, brillantes, ya me dio hambre, brillosos, y 2 huevos a caballo bien hechos, una panera con un pan que como corresponde, etcétera, bueno, una tortilla bien hecha, bueno, es evidente que ahí se come bien. Y cuando a eso le agregas mucha gente contenta, con cara contentas, porciones grandes y un ambiente, digamos, que tiene todos esos elementos icónicos que son característicos de los bodegones, bueno, ahí es como hacer una pequeña suma, y al final de esa suma tenés el resultado. Evidentemente ahí se come bastante. Eso es fundamental, ¿no? El argentino busca entrar a un lugar, más allá del buen precio, tener comida abundante, ¿no? Me parece que todo lo que tiene que ver con la comida de autor, por así decirlo, los platos grandes, con pequeñas porciones, acá mucho que no gusta, ¿no? Es más exclusivo, digamos. Son dos cosas diferentes, o sea, son dos públicos diferentes, una cosa no quita la otra, pero sí, en general, digamos, uno de los parámetros de evaluación que tienen los argentinos en general es la cantidad. Claro. Por un lado es bueno, por otro lado también no tanto, en el sentido que
apreciar demasiado la cantidad de alguna manera te quita la posibilidad de apreciar la calidad, ¿no? Porque si vos pensás únicamente, perdón, en la porción súper abundante, es como que quizás, o sea, esa imagen te impide de evaluar después si un plato realmente está bien hecho no está, o no está o no, porque evidentemente esa imagen que uno tiene ahí grabada en el cerebro de la cantidad predomina y domina sobre todo el resto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que ser generoso porque la comida es un derecho, tiene que ser mucha. ¿Perdón? Es un derecho la comida, tiene que ser abundante. Por supuesto, es un derecho y es un gesto de generosidad y de amor, pero digamos, a ver, a veces nos excedemos, o sea, a veces, no sé, voy a asados, etcétera, y hay personas que en ese caso la palabra no es comer, el verbo es morfar. Sí, totalmente. O sea, que se morfan 600, 700 gramos de carne. Entonces, ahí ya empezamos a entrar en otra cuestión. Claro. Digo, comemos abundante porque un plato tiene que ser abundante, porque eso es parte, digamos, del festejo y de la satisfacción que uno tiene llegar a la hora de ir a comer afuera, pero también pensemos que hay otras posibilidades para degustar, hay otras instancias y otras posibilidades para disfrutar de la comida. Y eso a veces lindo, digamos, compartir una mesa, digamos así, opípara, absurdamente abundante, y a veces lindo también observar cómo, por ejemplo, un cocinero, por ejemplo, contemporáneo, de última generación, a través de un plato súper cuidado desde un punto de vista técnico, te propone sabores nuevos que quizás pueden llegar a sorprender. Entonces siempre hay que buscarle la vuelta y aplicarla, digamos, a la situación que corresponde. Y eso de que a nosotros nos guste tanto la comida en abundancia, es como nosotros solemos echar la culpa justamente de nuestros antepasados, digamos, de las familias italianas y españolas que comían en abundancia. Hay una escuela, digamos así, de pensamiento que, digamos, que afirma eso. O sea, claro. El hecho de buscar esa comida en abundancia, que en realidad es así, porque normalmente esas son las imágenes de los pueblos que han sufrido de alguna manera, claro. No digo el hambre, pero digamos cierta dificultad a la hora de comer o de encontrar comidas de un determinado tipo. Entonces normalmente en los tiempos pasados, contrariamente a lo que pasa ahora, que tenemos normalmente mucha comida a disposición, digo normalmente, hay gente que todavía no la tiene, lamentablemente. Bueno, pero hoy en día la comida está más al alcance, pero antiguamente la comida, digamos, se relacionaba, era casi un festejo, era casi un premio después de, no sé, o del domingo, o durante las fiestas sagradas, o en un cumpleaños, etcétera. Entonces se valoraba mucho más la comida. ¿Y por qué? Porque había menos, porque se trabajaba más, porque se ganaba menos, y por lo tanto, digamos, la comida era uno de los regalos grandes dentro de un festejo y se abundaba con eso. Bueno, esa memoria la tenemos, era un premio casi, una recompensa, y bueno, y eso lo tenemos grabado en nuestra cabeza, y de alguna manera acá todavía lo seguimos teniendo presente. Lo replicamos totalmente. Pietro, ¿hay algún nuevo libro que se venga, que ya esté pensado, esté planificado o en trabajo, en proceso? Sí, por supuesto, y si no, hay que seguir escribiendo. Totalmente. No, ahora estoy terminando un libro de recetas de bodegones. Fui ahí recorriendo todos los bodegones, o la gran parte de los bodegones que conozco, y pedí a cada uno de ellos, o por lo menos a la mayoría de ellos, la gentileza de darme la posibilidad de presentar la receta típica de esos lugares. Entonces, digamos, no va a ser un libro sobre la receta de la cocina, sí, mejor dicho, va a ser un libro sobre la receta de los bodegones de la cocina porteña, pero no desde el punto de vista catedrático, sino desde el punto de vista de la receta de los lugares. Entonces, bueno, no sé, vos vas a encontrar, no sé, lomo a la Nebraska, lomo a Houston, y, no sé, milanesa a la fugaceta a las 3 cebollas, y ese tipo de cosas. Ya quiero ir a comer, Pietro. Que representan de alguna manera, no de alguna manera, representan seguramente la cocina porteña, pero representan la actualidad y al mismo tiempo presentan todas las variantes que los bodegones, o sea, ofrecen a sus clientes. O sea, un reportaje a fondo, real, sobre
la realidad culinaria de los bodegones en este momento, a través de su receta, por supuesto. ¿Y no tuvieron problema los cocineros en dar a conocer las recetas? No, porque, digo, no... Mire, digamos, las recetas, por más que uno la explique y dé todos los ingredientes, o sea, es la mano de quien la hace, digamos, que imprime el sello al sabor de esa receta. Entonces, a mí me pareció muy inteligente de parte de los bodegones, digamos, acceder a esto, porque por un lado se hacen conocer y por otro lado dan a conocer esa cocina y esa receta. Después la gente tendrá la posibilidad de hacerla en su casa y paralelamente tendrá la posibilidad de ir a esos lugares y probar las versiones originales y ver cuál es la diferencia y cómo sale una y cómo sale otra. Y de todas maneras, desde las dos experiencias saldrán todos enriquecidos, así que me parece fantástico. Está muy bien. En el último de las instancias, cada uno en su casa le aporta su estilo a las recetas. Por supuesto. Está muy bien. Bueno, Pietro, le agradecemos muchísimo el contacto, no lo queremos demorar más, sabemos que tiene sus ocupaciones también. A nosotros encima se nos termina el programa. De vuelta, gracias por el llamado y en algún momento lo estaremos molestando de vuelta, sobre todo cuando salga el libro y lo tengamos en nuestras manos. Gracias a ustedes, es un gran placer, gracias por la pregunta, gracias por la hospitalidad y como estoy a disposición para cuando ustedes necesiten conversar sobre estos temas que son siempre muy placenteros, tanto por nosotros que, digamos así, los trabajamos todos los días como para la persona, que las personas los escuchen y, bueno, de alguna manera puedan sacar información útil para formar su propia opinión. Totalmente. Muchas gracias, Pietro. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.